Buenas tardes, Buenas tardes. ¿cómo está? No sé si tengo activada mi cámara, no veo dónde Sí, sí, sí lo puedo ver muy bien. Bueno, Mónica, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que ustedes andan supremamente ocupados, pero de verdad agradecemos mucho, mucho que nos pueda conceder su percepción y su opinión sobre este tema, que es lo Claro que que sí. estamos buscando. No sé si pudo ver las preguntas, pero pues se las voy a ir haciendo una a una para que podamos tener Sí la las pude ver, respuesta. pero me imaginé que les iba a ir haciendo una a una, entonces podemos comenzar cuando quiera. Perfecto, bueno, muchas gracias. Hoy 9 de noviembre estamos aquí con el señor Arturo Nájera, importante ejecutivo de Fasecolda que representa pues el gremio y es una de las opiniones más relevantes frente a este tema de investigación que queremos porque agrupa todo el trabajo y todo el esfuerzo que se está haciendo desde el sector con todo este tema que se ha venido dando del proceso de la implementación de la NIF 17, que pues obviamente sabemos que es un tema que está en camino, que tiene muchas cosas por venir aún, pero pues estamos es como adelantando un poco de cómo Colombia está recibiendo y se está preparando para este cambio tan importante frente a toda esta estandarización del sector asegurador con ayuda de la NIF. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué opinas sobre los nuevos cambios presentados en la NIF 17 para los contratos de seguros? Pues es un cambio fundamental en el registro, en la revelación de los contratos de seguros. Esto cambia totalmente la forma de registrar y de revelar la información. Yo les cuento, he sido profesor de contabilidad de seguros muchos años, casi 30 años, eh, y de la parte financiera de los seguros. Y prácticamente lo que yo enseño, lo que he venido, todavía lo enseño, todavía en algunos casos, pero ya eso, la mayor parte de eso ya queda, o sea, cambia totalmente la presentación, aunque conceptualmente, pues, si uno entiende ya lo que está haciendo, le queda más fácil saber para dónde pasa que llegar a dónde está. Adicionalmente, pues incorpora en el tema tiene un componente actuarial muy alto, muy importante. El cálculo de todos los parámetros que exige la NIF 17 y inclusive yo afirmo que las áreas contables van a tener que tener dentro de su staff un actuario, por lo menos en las compañías más grandes, un actuario porque no van a poder, o sea, no puede ser que con tanta función actuarial que implica la NIF 17 se tenga que depender de un área eh, externa al departamento, pues digamos, no, porque inclusive hoy en día hay compañías que la función actual la tienen delegada, tercerizada, delegada y yo creo que eso van a tener que tener actuarios en su staff y ya para el efecto de las compañías más grandes van a tener que tener dentro de su staff ya contable, de su área financiera, actuarios dedicados exclusivamente a la función de hacer los cálculos que deriva la aplicación de la NIS 17 a los contratos de seguros. Muchas gracias. Claro, es importante y sé que Fasecol en algunas publicaciones estuve yo estudiando en la aplicación de algunos números de la revista, mencionaba eso, la necesidad de un actuario en el staff de las áreas contables. La segunda pregunta es, ¿cómo considera que pudiera impactar en las compañías de seguros en Colombia la incorporación de las normas contables establecidas en la NIF frente a la contabilización? Mira, hay varios impactos. En este momento, para mí, en mi opinión, en mi percepción que tengo, el mayor impacto va a ser de tipo operativo más que contable, ¿sí? Operativo y de sistemas y de la data. Eh, la norma exige que las compañías tengan una data muy buena
de sus contratos de seguros, que hoy no están así en muchos casos, ¿sí? Por decirte algo, en un seguro de vida grupo, quien tiene de vida grupo deudor, por ejemplo, de los créditos de los bancos, quien tiene la información del asegurado es el banco. La aseguradora simplemente recibe la información del banco de cuántos son las primas y cuánto es lo que le pagan y esas cosas, y no tiene mayor información, van a tener que cambiar mucho esas cosas. Necesita una data muy buena, se necesita una capacidad de procesamiento muy buena, capacidad de herramienta de cálculo muy buena. Ese es el primer impacto que yo lo veo. En la parte obviamente de la revelación de la información, pues el cambio es total, como te había mencionado en la primera pregunta. Partiendo hay un ejemplo muy, o sea, lo más, digamos, dramático de esto, para decirlo de alguna forma, es que hoy en día el estado de resultados de una compañía de seguros arranca con las primas emitidas, ¿sí? Y ya eso no va a existir en los estados de resultados de la aseguradora bajo NIF 17. El concepto va a ser otro, y pues ya eso es un cambio fundamental. Desde el punto de vista ya del impacto, digamos, patrimonial, el impacto en la situación patrimonial de la aseguradora, es posible que en los seguros de corto plazo, que es la mayor parte que se tiene acá en Colombia, valga la pena decirlo, en el seguro de corto plazo yo no veo mayor afectación, aunque creo que sí el tema de que la norma en el modelo de asignación de prima, el modelo simplificado que llaman, en ese modelo que la norma dice que pues, se puede hacer muy parecido a lo que se hace hoy en día, pero que la reserva de siniestro tiene que mantenerse, descontarse, tener una tasa de descuento y unas cuestiones de esas. Es posible que haya unas implicaciones allí que deriven unos ajustes en los contratos que vayan a afectar los resultados o el patrimonio en sí en la aplicación por primera vez de las compañías. En la parte de los seguros de vida, en las compañías que tienen los negocios de largo plazo, de los seguros de vida, no tienen reserva matemática, ahí sí creo que el impacto debe ser mayor, porque la incorporación de las tasas de descuento actualizadas, porque es que hoy en día los cálculos de la reserva matemática se hacen con una tasa de descuento preestablecida desde la nota técnica, y ya va a tocar aplicarle una tasa de descuento actualizada a la realidad del mercado, aplicar una tasa de riesgo también a la realidad, a lo que está sucediendo. O sea, mantener la realidad de la realidad económica en la revelación de los contratos de seguros. Creo que en esos casos el impacto va a ser mayor para las compañías que tienen estos productos. El impacto va a ser mayor porque obviamente hoy no se está midiendo de esa forma y hay una mayor exigencia para una mayor precisión para determinar el pasivo de seguros, que es lo fundamental. Finalmente, lo que busca la norma es que, por un lado, el pasivo de seguros, el pasivo se refleje tal como es, y que se desagregue cuál es el flujo de caja, cuál es el componente de riesgo, cuál es o sea, todo, y cuál es el margen de servicio contractual, qué es lo que se va a ganar el accionista. Entonces eso va a permitir una mayor, obviamente, transparencia en la información de las aseguradoras, pero en la aplicación por primera vez sí puede haber un impacto que afecte considerablemente, especialmente, creería yo, las compañías que manejan los seguros de largo plazo, seguros con reserva matemática, los seguros de largo plazo. Muchas gracias. En la tercera pregunta, en su opinión, ¿cuáles son los beneficios que obtendrán las compañías del sector asegurador colombiano al incorporar dentro de la contabilización los contratos de seguros con criterios establecidos en la NIF? Pues los beneficios son, primero, estar al tono con la normativa mundial, o sea, que cuando se publiquen estados financieros, cuando se muestren los estados financieros de una compañía colombiana en el exterior, pues sean acorde a lo que se maneja mundialmente. Eso es una cosa, me parece bien importante, porque
no podemos aparecer como el tercermundista ya que todavía sigue manejando las cosas a la antigua. Desde el punto de vista de todos los stakeholders todos los usuarios de la información, pues es mucha mayor transparencia en la información. Hay una cosa fundamental allí. Uno de los ejemplos que yo utilizo es, hoy en día uno muestra un resultado técnico en los resultados y un resultado financiero, y entonces uno ve pérdida técnica y después con los resultados financieros se, se recupera la pérdida técnica y se obtienen ganancias. Y entonces eso hace que haya una imagen de que pues, se está perdiendo la operación y toda esa cuestión, cuando en realidad hay un componente financiero que está incorporado en el pasivo de las aseguradoras, pero no está reflejado en el ingreso de las aseguradoras porque está por... O sea, va intrínseco en la parte del pasivo que está en la parte técnica y está por fuera en la parte del ingreso que es en la parte financiera, entonces hay un desbalance ahí en la situación. Entonces eso va a ser una mejor revelación de cómo son los resultados, de cuál es el negocio, de cómo se está manejando la aseguradora, en lugar de sin llegar a... O sea, sin ese tipo de situaciones que pueden generar pues engaños en la o mala interpretación de la gestión en sí. Se va a mostrar mejor la gestión, en otras palabras. Y va a haber como más confianza. Exactamente. Sí. ¿Existe alguna normatividad en Colombia que limite la aplicación de los criterios establecidos en la NIF? No, mira, en Colombia, pues básicamente el debido proceso que estableció la ley 1314 dice que las normas, o sea, para incorporar las normas en Colombia tienen que estar puestas en un decreto conjunto de los ministerios de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo. Esa norma, eso lo tiene que proponer el Consejo Técnico de la Contaduría, y para que el Consejo Técnico de la Contaduría lo proponga, tiene que hacer un proceso de discusión pública de la norma, hacer todo un procedimiento que establece la norma, y esa es la limitante. Ahora, si hay alguna, si es necesario algún tipo de excepción, pues empiezan ahí las discusiones. Por ejemplo, cuando se aplicaron las NITs en general, y en el caso seguro era la NIT 4, ¿sí? Hubo necesidad de hacer unas excepciones. Una, porque el régimen de reservas no es de la industria estaba recién expedido y está en el proceso de implementación. Perdóname un momentico, qué pena. Qué pena. No hay problema. Estábamos en el proceso de transición del régimen anterior al régimen nuevo, entonces había una norma de la suficiencia de pasivos, del test de suficiencia de pasivos que no se podía aplicar, entonces tocó hacer algo de excepción. Pero también de parte del supervisor, del regulador y supervisor, hubo unas excepciones con el tema de las reservas catastróficas, que bajo NIF no deben existir ese tipo de reservas, ¿sí? Pero que en Colombia se hicieron la excepción y se estuvieron manteniendo. O sea, ahí viene la pregunta de si van a querer hacer lo mismo. Pero si nosotros miramos el tema de lo que se está haciendo a la par, todavía no he hablado de eso, pero lo menciono de una vez, del proyecto de adopción de los estándares de solvencia 2, capital basado en riesgo. Se supone que ahí el tema catastrófico tiene una exigencia de capital que soluciona o reemplaza la preocupación del supervisor y del regulador por este tema de los riesgos catastróficos. Entonces, asumo que pues, creeríamos que no hay razones, aparte de las puramente operativas, de capacidad de las compañías de poder hacer los procesamientos que ya yo he mencionado en esto, de la capacidad que tengan y de un eventual impacto muy significativo en los estados financieros de alguna aseguradora,
no habría razón para para limitar la aplicación de la norma como tal. Aquí muy al piecito la siguiente pregunta que es, ¿cómo reaccionarían las compañías del sector asegurador ahorita en Colombia o cómo están reaccionando a esos criterios establecidos en la NIF 17? No, mira, en eso hemos hecho, o sea, el gremio, la industria, el supervisor, el regulador, la unidad de regulación financiera y el mismo Consejo Técnico de la Contaduría. Este es les cuento, este es un proyecto pues, liderado por Fasecolda y la unidad de regulación financiera principalmente. Estamos adelantando un proyecto desde más o menos septiembre del 2019 arrancamos este proyecto. Sí, se consiguió los servicios de un consultor externo, una firma Managing Solution española. Sí, eso fue un proceso de selección. Estuvieron las Big Four que llaman ganaron, ganó el que en nuestro concepto nos ofrecía el mejor panorama, el mejor servicio, y estamos desarrollando un proyecto de adopción de la NIF 17, pero paralelamente con otro proyecto que es la adopción, lo que yo había mencionado hace rato, de la adopción de los estándares de solvencia 2. Esto es más pesado desde el punto de vista operativo, pero mucho más beneficioso desde el punto de vista de la aplicación, porque hay cosas que tienen sinergias. Entonces, el tema del margen del riesgo, de la tasa de interés, son cosas que si se hacen para uno, sirven para la otra, entonces van a ser muy útiles. Y hemos estado en eso. Esto es un proceso que ha sido, en mi opinión, muy productivo hasta ahora. Tuvimos al principio, lo primero que hicieron los consultores con nosotros, pues con nosotros digo de toda la industria, fue hacer una semana en NIF 17, donde vinieron especialistas de la firma de España, una semana completa. Estuvimos 8 horas, 4 días a la semana, recibiendo capacitación en el tema de la norma, ¿sí? Pues también una semana de solvencia 2, pero eso es otro tema ya. Y luego iniciamos unas mesas de trabajo con todas las aseguradoras donde se iban tema a tema, todos los temas se iban discutiendo, exponiendo nuevamente los temas, ya entrando en el detalle de lo que hay que hacer, de que lo que hay que definir, la clasificación de los productos, como la tasa de descuento, que el margen de riesgo, cómo se debe calcular, todas las fórmulas, y tomando, o sea, haciendo inclusive sondeos, digámoslo de esa forma, preguntas a los asistentes sobre si le parece que esto es lo mejor, que sería esto, sería este otro método, y se han abarcado todos los aspectos de la norma. En este momento estamos en el ejercicio cuantitativo. Ellos mandaron unas plantillas, unos templates en Excel, con unas definiciones, y le preguntan una cantidad de cosas. Esa encuesta que le pedimos a las compañías de enviarla a finales de este mes para sacar una primera evaluación del impacto que podría tener la aplicación de la norma en los estados financieros de las aseguradoras. Así que para esto las aseguradoras tuvieron que asignarnos un presupuesto importante, porque esto lo paga el gremio. Bien, participan la ORF activamente y la superintendencia, pero esto lo paga la industria, porque la experiencia nos ha mostrado que pues sí es un costo que asumimos, pero que nos garantiza que no se adoptan normas arbitrariamente o sin una discusión previa de cuáles son los pros y los contras que tienen de la adopción de la norma. Y entonces, pues el proceso ha sido para mí exitoso. Estamos en esa y se espera ya en la primera parte del año, en el primer mes, el segundo mes del año entrante, del 2020, del 2021, ya tener una evaluación cuantitativa de cuál es el impacto que tiene en la industria la aplicación de la norma, para presentarle eso para primero que lo tenga el Consejo Técnico como insumo, ya de como la discusión. Creo que la discusión, por lo menos a nivel del gremio asegurador, ya está dada, ya la tenemos nosotros, ya la hemos hecho nosotros con este proceso,
Seguramente el Consejo Técnico necesitará preguntarle al público, a las universidades en general, pero pues, ellos han estado invitados por nosotros a todo este proceso, han estado participativos en las capacitaciones, en las mesas de trabajo. Entonces, creo que el proceso está más que surtido de esta forma y pues dada la complejidad de la norma, no creo que alguien más tenga mayores, pues sin ser demasiado pretenciosos, pues que pueda llegar a poner punto de discusión más alto de lo que ya se ha hecho en la mesa de trabajo y en todo este proceso que hemos adelantado. Excelente. Eso era lo que yo más quería escuchar, cómo iba esas veces, porque estaba siguiéndolas, estaba como consultando mucho y sé la importancia de esa sinergia que se ha hecho y lo importante que ha sido Fasecolda para que ese camino se dé, para que el sector y para que el regulador, el supervisor, todos estén como de la mano en ese proceso. ¿Cómo describiría la discusión que ha existido sobre esa aplicación de NIF para la contabilización? ¿Cómo ha sido esa difusión en el sector? Pues a nivel del sector es total, o sea, a nivel de la industria es total. Eh, a nivel académico no sé, o sea, yo creo que todavía falta mucho, pero también hay que tener en cuenta una cosa, es que todavía no sabemos bien cómo es que va a funcionar esto. Todavía tenemos, yo que digo, yo he enseñado muchos años la contabilidad de seguros. Todavía tengo dudas exactamente, o sea, yo tengo claro ya el mapa, por decírtelo de alguna forma. Yo tengo claro que yo tengo que determinar clasificar mis contratos, que tengo que elegir un método, dependiendo del tipo de contrato, un método de valoración de los contratos, que tengo que hacer unos flujos de caja, que tengo que hacer unos descuentos, que una cantidad de cosas que no la voy a, digamos, no la voy a hacer yo por decir algo del contador, que no va a hacer sino que son unos cálculos actuariales. Pero hay dudas sobre todo en la dinámica contable de cómo va a funcionar eso cuando ya esté en la práctica. O sea, ¿qué voy a hacer cuando me llegue la prima o cuando expida la póliza si ya no registro una prima emitida? Yo no sé, todavía tengo ahí mis dudas y las comisiones y los siniestros. Todavía tengo digamos que hay muchas cosas que ya me las imagino, pero todavía no hay una definición clara y en eso tiene un concurso importante el supervisor a la hora de decir yo quiero que vean, que muestren las cosas así. Entonces, hay que recordar que la norma no me implica a mí dinámicas contables, me dice cómo debo revelar la información, qué es lo que debo, ¿sí? Tener, cómo debo calcular y evaluar y revelar la información. Entonces, ya lo otro va a ser un tema mucho de acuerdos con el supervisor para llegar a un punto. Y ese es un tema que todavía por la falta de definición es muy difícil llevarlo a un ámbito académico, una universidad, de decir, mire, es que ahora la contabilidad de seguros es así, porque es que ya no es así, sino asado. Usted, pues uno al muchacho le tiene que decir, mire, usted recibe esta plata, recibe una póliza, entonces usted tiene que hacer este registro así, este registro asado. Quien paga una comisión, entonces tenga en cuenta esto. Viene un siniestro, viene el coaseguro, viene el reaseguro, tenga en cuenta esto otro, se hace así, tiene que constituir un pasivo de la reserva, se hace así. Entonces, ese proceso es el que todavía me parece a mí que seguramente pues para algunas personas puede estar más claros que otros. Yo no me considero que todavía la tenga tan clara, aunque tengo muchas cosas. He tenido la fortuna de estar en todo este proceso y pues algo se le prende a uno de todo esto. Pero creo que todavía falta para conocer bien cómo es el proceso o para definirlo. Entonces, eh, yo me he pensado, yo me pongo a sentar y yo defino eso, pero puede que lo que yo defina sea contrario a lo que llega a pensar el supervisor en un momento dado y quiera hacerlo de una forma diferente. Y de todas maneras, cuando uno vaya a enseñar esto a cualquier estudiante, tiene que estar de acuerdo a lo que como quede la normativa en Colombia, porque no es como me parece a mí, sino como vaya a quedar finalmente. Ahora, lo importante es que la revelación
vuelvo y digo, la valoración y la revelación de los contratos de seguro sean de acuerdo a lo que dice la NIF 17, porque la dinámica ya va detrás de eso, pero puede ser diferente. Eso ya casi que nos va respondiendo las últimas dos preguntas, que era frente a la experiencia académica. Sí, había de pronto tenido usted en lo personal alguna experiencia académica bajo la NIF, y si la academia tiene herramientas ahorita para esta implementación, en su opinión. Bueno, yo experiencia académica sí tuve alguna, o sea, yo como docente, como docente le medí hace un año, más o menos, menos de un año, pero, o como un año, ya un año creo que ya pasó, a ir a Panamá a dictar un curso de las NIF. Fue una exigencia durísima, mucho estudio, mucha trasnochada estudiando, entendiendo, preparando un material totalmente nuevo totalmente nuevo las cosas, tratando de simplificar cosas actuariales, porque uno lo que va a enseñar es desde el punto de vista de estado financiero. Entonces, tratando de poner términos de hacer cosas muy simplificadas desde el punto de vista actuarial para hacer ejemplos. Eso lo hice y ya se me olvidó. Pero creo que todavía preparación falta mucha preparación, porque vuelve es como la misma, o sea, el tema tiene un grado de complejidad alto, primero por el componente actuarial que hemos comentado anteriormente, que implica tener unos cálculos, tener una cantidad de cosas. Segundo, el contador, el contador va a tener que entender esa parte. No ser un actuario, pero va a tener que entender conceptualmente las cosas. Porque para que pueda explicar, para que pueda entender por qué registra esto aquí o registra esto allá, va a tener que entender de dónde salen. O sea, si se limitan a tomar unas cifras que le va a entregar los actuarios y a alimentar un programa que seguramente se van a definir los programas, y entonces si en el programa se va a decir este valor va aquí a esta cuenta y esto va a esta otra y aquí va a quedar así, pues se van a quedar en eso, Entonces, creo que todavía falta mucho, es difícil, o sea, no es un tema de falta de voluntad de ningún contador. Estos son temas que todavía, si en el mundo pidieron que se corriera hasta el 2023 la aplicación, es porque este no es un tema sencillo, hay que entenderlo bien, hay que saberlo leer, saberlo interpretar para saber qué es lo que dicen las cifras, porque finalmente uno tiene que aprender qué es lo que le están diciendo esas cifras a uno. No tenemos que recordar que las NIF no son para cumplimiento de normas de póndele un formulario a la DIAN o al supervisor, sino a revelar los estados financieros adecuadamente. Entonces hay que aprenderlos a entender. Y en eso todavía creo que falta mucho, pero creo que es un proceso en que estamos todos. Creo que es un proceso en que estamos todos y a pesar del mucho estudio que uno puede hacer del tema, pues falta en mi opinión, un factor importante ahí, que es el factor ya, hágalo, aplíquelo. Es cuando empieza porque uno teóricamente oye mucho, pero cuando dice, ¿y esto cómo lo hago? Y cuando lo va a hacer, entonces, pues me falta esto, me falta esto, me falta esto otro, entonces ya empieza. Pero es un tema, me parece a mí, bastante enriquecedor, una oportunidad muy grande, muy grande de actualización, de capacitación. Con una ventaja es que esto es un tema mundial, no estamos alcanzando a los otros en una carrera contrarreloj para alcanzar a los demás. Estamos todos en la misma contrarreloj y la idea es llegar también a la misma meta, sin mayores retrasos en el tiempo, sin tener que estar haciendo mayores excepciones. Una de las experiencias de las aseguradoras, con las excepciones que se hicieron que yo les comenté hace un rato en la aplicación de la NIF 4,
es que las excepciones se hicieron para los estados financieros individuales, pero no para los consolidados. Entonces, para aquellos que tienen que reportar estados financieros consolidados, entonces eso significa hacer doble contabilidad, porque haga uno con las excepciones y lo consolidado haga sin las excepciones. Entonces, eso es doble trabajo. Y si era una multinacional, por ejemplo, de Estados Unidos, donde le piden el estado financiero bajo otra, con otra filosofía, que son los US GAAP, entonces ya son 3 estados financieros más lo que tienen que preparar para la DIAN, que es diferente. Entonces, uno de los consensos que yo escuché al inicio de este proyecto entre todas las aseguradoras es que no quieren excepciones a la norma, que lo que haya que hacer, hacerlo, haya que hacerlo, porque eso les va a ahorrar a futuro un trabajo. O sea, las excepciones que parecen que van a aliviar las cosas terminan volviéndose un problema para los que preparan la información. Entonces creo que en ese sentido no tiene sentido. Pero ahí va a ser necesario meterse un poco en untarse la mano para poder saber. Yo creo que el estudio es mucho, o sea, estudio ya se, por lo menos toda la gente vinculada a este proyecto ya lo tiene bastante, ya lo ha, por decirlo coloquialmente, lo ha maciado bastante. Hay una parte importantísima que no la hace el área contable, que es el tema de todos los cálculos actuariales, pero que conceptualmente hay que entender, que es la curva de descuento, que es el margen de riesgo, que es el margen de servicio contractual, cómo es que se amortiza o cómo se va devengando ese margen de servicio contractual, qué es lo que me está determinando eso y todas esas cosas. Y a la hora de llegar a la definición, pues va a ser importantísimo tener esa información. Pero el estudio, porque uno estudia la norma, es complicada y la estudia otra vez y la estudia otra vez, y ya cuando empieza a ver la aplicación, cuando empieza a ver los ejercicios, por ejemplo, los ejercicios de la mesa de trabajo han sido muy útiles en ese sentido, porque han aterrizado muchas cosas. Han aterrizado muchas cosas que uno oye que dice que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, pero cuando uno ya ve en la mesa de trabajo todo lo que hay que hacer, dice, uy, esto es bastante. Es bastante, y sobre todo que, bueno, una de las cosas que yo comento a la gente con el tema del ejercicio, a las aseguradoras del ejercicio de impacto, es que este ejercicio se está haciendo con estados financieros estáticos. O sea, con una situación a diciembre del 2018 y a diciembre del 2019. Pero, y eso es fácil. O sea, coger una cartera, medirla en un momento en un momento determinado. Aquí llegó y hasta aquí me dio. Pero cuando todos los días me ingresan nuevos contratos de seguros, todos los días me salen. Y tengo que estar haciendo esos cálculos por lo menos todos los meses, haciendo nuevamente cálculos, hacer la clasificación de los contratos nuevos, mira si son onerosos, si no son onerosos, a dónde los llevo, por dónde los valoro. Eso va a implicar es una tarea bastante grande, que creo que ahí es donde se va a formar, donde va a ser en los que se metan, los que se involucren adecuadamente y busquen entender el concepto, de eso es lo que van a ser los mejores formadores en este tema de futuro. Una excelente oportunidad porque vamos a aprender mucho y nos queda mucho camino todavía. Correcto. Bueno, señor Arturo, de verdad le agradezco muchísimo a usted, a Fasecolda, por habernos otorgado este espacio. Sabemos lo complicadas que son sus agendas, pero de verdad el aporte ha sido pues fantástico. Ojalá podamos ir siguiendo este proceso y más adelante podamos volver a charlar o en alguno de sus diplomados que estoy también muy pendiente. Vamos a ver, estamos pensando En uno sobre NIS, incluso en creo hacer que vi unas por ahí. cosas comparativas de una cosa con la otra, pero todavía siento que me falta información, por eso no he avanzado nada, pero creo que va a haber un mercado importante allí de formación. Y muchos ahí vamos a estar muy pendientes. He pensado mucho, por ejemplo, en la junta directiva de las aseguradoras, porque es un tema, o sea, nuevo para todo el mundo, nuevo para todo el mundo. Claro que sí. Entonces, por muy que uno haya trabajado en esto, cuando ya se mete y lo ve desde otro punto de vista es diferente.
Pero ahí vamos. Pues muchísimas gracias, un excelente resto de día y de verdad agradecemos sus excelentes aportes a este estudio. Muchas No, gracias. Mónica, con mucho gusto. Bueno, Cualquier cosa a muy buena futuro. Con tarde. mucho gusto. Claro que sí, ahí estaremos molestando si es preciso. Bueno, claro que sí. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego. Mónica, que estés bien.